En este objeto de aprendizaje vamos a hablar sobre un aspecto concreto de la seguridad informática como son las copias de seguridad. Vamos a ver qué es una copia de seguridad y para qué se realiza, qué ventajas y desventajas nos ofrecen y vamos a ver algunos criterios que se deben de seguir a la hora de elaborar lo que se denomina una política de copias de seguridad. Por último, pues reflexionaremos un poco sobre las decisiones que debemos de tomar para elaborar este tipo de políticas de copias de seguridad. Bien, una copia de seguridad es una copia que se realiza, una copia adicional que se realiza sobre la información para que si se produce una eventual pérdida tengamos una manera de recuperar esta información. Tiene otros nombres como puede ser respaldo o backup, que sería el término anglosajón, y la pérdida de datos es una situación que está muy extendida en los sistemas informáticos y que por lo tanto es necesario pues, proporcionar una solución como es el caso que nos proporcionan las copias de seguridad. ¿Qué desventajas podemos tener al abordar esta tarea? Pues en principio es una tarea que requiere tiempo, requiere recursos, también son necesarios algunos conocimientos técnicos. Por otro lado, son tareas que solo tienen sentido si eres disciplinado y las realizas a rajatabla. También, como es una prevención de un problema potencial, puede ser que haya gente que todavía no lo considere como necesario, es decir, parece que su utilidad no es tan evidente para cierta gente. Y por otro lado, al consumir recursos, por ejemplo, pues cuando realizamos una copia de seguridad puede suponer que el sistema informático, al tener que realizar esa copia, pues deje de hacer otras cosas y por lo tanto pueda suponer una ralentización o parada de nuestro sistema informático. Como ventajas tenemos que la pérdida de datos normalmente ocasiona grandes problemas y que normalmente está justificado el esfuerzo realizado para estas copias de seguridad, dado que, como decíamos anteriormente, es una situación que se da muy comúnmente y que requiere una solución. Además, otra de las ventajas o facilidades es que hay multitud de medios y recursos que se pueden utilizar que facilitan enormemente esta tarea. ¿Qué es una política de copia de seguridad? Es elaborar un plan que nos determine cómo debemos de actuar para, a la hora de hacer copias de seguridad, que nos determine exactamente qué debemos de hacer y bajo qué términos. Esto normalmente se utiliza en organizaciones para dejar claro cualquier contingencia, cómo se debe de actuar en la elaboración de estas copias de seguridad. Dentro de estas políticas de copias de seguridad encontramos decisiones como por ejemplo el tipo de copia de seguridad, la periodicidad, si vamos a cifrar o no, los recursos, los usuarios que van a realizar esa copia, el etiquetado y el almacenaje. Vamos a examinar cada una de estas decisiones una por una. En cuanto al tipo tenemos dos clasificaciones, ¿no? Podemos clasificar en base a cómo se generan esas copias de seguridad, las clasificamos en incrementales o completas. Incrementales son aquellas que solo almacenan los últimos cambios producidos en nuestro sistema informático, mientras que completas son aquellos que cada vez que se genera la copia de seguridad realizan una copia de seguridad de todos los datos. También depende de la cantidad de información. Evidentemente, si la cantidad de información es poca, me refiero a la cantidad de información que ha cambiado desde la última copia de seguridad, pues está justificado utilizar el tipo de copia de seguridad denominado incremental. Por otro lado, la clasificación también puede ser en base a si necesitamos detener nuestro sistema para realizar estas copias de seguridad o si por el contrario, como en esta opción, la copia de seguridad en línea o también denominada en caliente se puede realizar mientras está funcionando el sistema. En otro caso sería la copia de seguridad fuera de línea o en frío. Respecto a la periodicidad viene un poco marcada también por el volumen de datos que se gestionan o el volumen de datos que se modifican en nuestro sistema informático. A mayor periodicidad en ese volumen de cambios, pues la periodicidad de las copias de seguridad es mayor. Hay que buscar un compromiso entre el tiempo que se dedica a realizar la copia de seguridad y los daños que se pueden producir si en ese periodo de tiempo entre copia de seguridad y copia de seguridad perdemos esos datos, pues hay que valorar un poco si está justificado el tiempo entre copias de seguridad. Por otro lado, también debemos de determinar el cifrado.
es la información que vamos a copiar sensible por parte de el acceso a esa información por parte de personas no autorizadas. Es un tema que requiere un tratamiento adecuado. Si es así, tenemos distintos métodos de cifrado que como ventaja nos ofrecen poder asegurar que no van a acceder a esa información sin los mecanismos adecuados, pero como desventaja pues consumen recursos. También aquí tenemos tenemos que prestar atención a cómo creamos esas claves y también cómo las gestionamos, dónde las guardamos, qué usuarios las poseen, etc. Tenemos también recursos y medios, ¿no?, que vamos a utilizar, qué software vamos a utilizar para realizar esas copias de seguridad, o también en qué recursos físicos vamos a crear estas copias. Tenemos bastantes posibilidades, podemos utilizar CDs o DVDs o memorias USB o discos duros o sistemas de almacenamiento en red, que son discos duros en unas cajas directamente conectadas a la red y que, como podéis ver en esta imagen, ofrecen un sistema de almacenamiento con distintos discos duros funcionando en paralelo, que es muy eficiente. También podemos ver una de las últimas posibilidades, que es almacenar estas copias de seguridad en la nube, es decir, almacenarlas en un servidor de Internet. Y quizás el método más tradicional para realizar copias de seguridad son las cintas de backup, que son un medio que es utilizado específicamente para realizar estas copias de seguridad, porque es muy lento para almacenar información en general, dado que la información la almacena linealmente, al estilo de las antiguas cintas de audio, como seguramente recordaréis. Para acceder a una información tienes que pasar justo por la que está previamente grabada, entonces ese método de acceso secuencial hace que solo sean adecuadas para copias de seguridad. Respecto al usuario, tenemos que determinar cosas como, por ejemplo, quién se va a encargar de realizar la copia, dado que puede ser que tenga acceso a información sensible, qué tipo de acceso va a tener, si va a ser o no supervisado, si va a tener acceso a dónde se almacenan las copias. Todo ese tipo de cuestiones necesitan ser determinadas en cuanto a los usuarios. El etiquetado también es otra de las cuestiones que debemos determinar, dado que si nuestro objetivo es que cuando se produzca alguna eventual pérdida de datos y necesitemos restaurar la copia de seguridad, restaurar es volver a dejar el sistema informático en el estado de una determinada copia de seguridad, tenemos que recuperar esa información, tenemos que acceder a esa información de la manera más rápida posible, y pues para ello necesitamos etiquetar, algo tan sencillo como etiquetar correctamente pues la información donde hemos realizado estas copias de seguridad. Aquí podéis ver un ejemplo de distintas cintas con un etiquetado. Hay cierta información que puede aparecer y quizás es bastante conveniente. Sobre todo comentar que muchas veces la gestión de este etiquetado se realiza junto con el software, ¿no? Cuando realizas una copia de seguridad, en el programa que te permite realizarlo, tú puedes anotar ciertos datos, y normalmente en las etiquetas de los medios físicos pues se suelen anotar la misma información. También, y por último, tenemos el tema del almacenaje. ¿Dónde vamos a almacenar esos recursos? Evidentemente, si es un almacenamiento en la nube, no tenemos que determinarlo, puesto que es un servicio que nos ofrecen y que en principio nos debe asegurar que estos datos están a salvo, pero si los almacenamos en cierto lugar, fijaros que estas copias de seguridad pueden estar expuestas tanto a personas como a cuestiones medioambientales, por ejemplo, la humedad, el calor o riesgos de inundación. Por otra parte, también está el tema de si almacenamos todas las copias de seguridad en el mismo lugar o almacenamos copias de seguridad, en distintos lugares para aumentar o para disminuir, en este caso, la probabilidad de que perdamos información. Bien, como conclusión, quizás para resumirlo un poco todo, es que el valor que tiene nuestra información en nuestro sistema determina un poco hasta qué punto debemos de ser exhaustivos a la hora de determinar todas estas cuestiones, a la hora de determinar pues todo lo que es la política en copias de seguridad. Bien, esto es todo.